Parte 2, capítulo 1, curso de teorías de personalidad. ¿Qué hemos aprendido de los rasgos de personalidad? ¿Verdad? Ahorita en la parte 1 decíamos, pues que ciertamente los 5 factores son factores que se reproducen de manera general en los distintos instrumentos para medir personalidad. Aspectos de personalidad y la multifactorialidad. Estudios señalan que existe un factor con múltiples atributos que son deseables, pero que tienen opuestos indeseables. Por ejemplo, sociabilidad, dominancia. El mismo se puede reproducir en diferentes culturas y lenguajes. Sí, más términos se asocian al factor. Sí, el factor no rotado contiene términos relacionados, o sea, el factor que no ha sido depurado metodológicamente. Algunos investigadores hablan de los factores como atributos personales de cada individuo, como características asociadas a elementos como la socialización, solidaridad y la comunión. Continuando con aspectos de personalidad y multifactorialidad, se plantea la posibilidad de la existencia de 3 factores que se parecen a extraversión, agradabilidad y concienciación. El modelo de 3 factores parece más robusto que el de 5. Estos 3 factores se reproducen más fuerte a través de todas las pruebas y también en términos de validez y confiabilidad dentro de, por ejemplo, el inventario de NIO, el NIO Inventario, Personality Inventory. Este modelo, como le decíamos, tiende a ser un poco más robusto. La mayoría de los estudios donde se prueba el modelo de los 5 factores en inglés logra un nivel aceptable de replicación, o sea que esos 5 factores se replican bastante bien en otras culturas y bajo otros idiomas. En el caso de Puerto Rico, el doctor Ernesto Rosario encontró problemas en la replicación de la versión en español del NIO, Personality Inventory. Pero no fue así con el inventario de los 5 factores desarrollado por este servidor de Jesús Rosario y Vélez, donde nosotros pudimos, a través de análisis de factores, poder separar los 5 componentes que están identificados en los 5 factores de personalidad. Continuando con aspectos de personalidad y la multifactorialidad, se ha desarrollado un modelo de 7 factores que añade valencia positiva y negativa. Esto significa que son factores que enfatizan en atributos de alta y baja deseabilidad. Muchos de los instrumentos usan cuestionarios como autoinforme, o sea, las personas toman el instrumento e informan cómo se sienten con las preguntas a través de la respuesta. Y no se validan tampoco los resultados observando externamente. O sea, si yo en el instrumento salgo que soy altamente extrovertido, o sea que soy una persona que me gusta comunicar, me gusta estar entre grupos, la mayor parte de la información que busco la obtengo de afuera. Si no se observa el comportamiento, pues se perdería de perspectiva la correlación entre lo que es lo que la persona relata de cómo se percibe en términos de su personalidad y cómo otros realmente lo ven. Se enfocan más en los atributos personales que los de los grupos. Factores de personalidad específicos. Se encuentran en dimensiones amplias de la personalidad. Por ejemplo, extraversión puede contener facetas más pequeñas, tales como sociabilidad, afirmatividad y emotividad positiva. Lo que estamos diciendo es que aún dentro de un mismo factor puede existir subfactores. Ciertamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos unos comportamientos generalizados, pero de esos comportamientos generalizados salen comportamientos más específicos. O sea que no es de extrañarnos que dentro de un rasgo de personalidad hayan otros subrasgos o subdimensiones. Constructos amplios pueden representar mayor eficiencia, mientras que los específicos pueden ofrecer mayor fidelidad y validez predictiva. Esto es uno de los hallazgos que han encontrado los investigadores. Pero también un tercer elemento aquí es el que el instrumento sea práctico. Porque mientras más dimensiones tienen los instrumentos, podemos tener una medida mucho más integrada del ser humano, pero también mucho más complejo de corregir e interpretar. Organizando factores específicos. Unos factores específicos se pueden organizar de manera jerárquica, en términos verticales.
Pero también otros factores específicos se pueden organizar uno al lado del otro, o sea, a nivel de horizontal. ¿Cuán buenos son los modelos estructurales de la personalidad? Existen pocos estudios donde se comparan los diferentes modelos de factores de personalidad. Se alega que los 5 factores son hereditarios, pero se sabe que no completamente. Los índices de validez y confiabilidad de instrumentos desarrollados utilizando los 5 factores son adecuados. La capacidad de reproducción de los 5 factores a través de las culturas es aceptable. Y el modelo de 5 factores tiene poco desarrollo teórico y se considera más que todo una taxonomía y no una teoría ni un modelo conceptual como tal.